Bueno, chicas, confortadas por, por este silencio, por este centramiento, por estos rituales, vamos a ir al punto, ¿no? Al punto de discernimiento y comunicación. Quiero, digamos, comenzar esto con una frase que se atribuye a Gandhi, que decía que el amor es una interdependencia creativa y todo lo que vamos diciendo, tiene que ver con una interdependencia creativa. Todo esto está hecho por un programa que construimos el año pasado con Ligia en función de los contenidos que ustedes propusieron, pero ahora vamos eligiendo, como quien elige en una caja mágica, pequeños, digamos, objetos vivos, y vamos armando la secuencia de este encuentro de acuerdo a lo que va surgiendo también de ustedes. Otra frase que ya no importa de quién es, ¿no? Hay algún sabio, Yupanqui, por ejemplo, que decía que lo bueno es que son las coplas, porque dicen que cuando las coplas vuelven al pueblo, no son de nadie, son de todos. Entonces hay frases que decimos que no sabemos cuál es el autor, ¿no? Pero que de alguna forma las hacemos nuestras. Y la frase que quiero hacer nuestra, que la venimos diciendo siempre, que nuestra guía es el amor con mayúscula, que el sufrimiento transfigurado conduce al dolor y el dolor conduce al amor. Bueno, ahora vamos a discernir. Yo quiero ir un poco al origen, a la etimología. Quiero ser fiel, sí, a esto, porque siempre conviene ser fiel a las fuentes, ¿no? Y se dice sobre el discernimiento, que el discernimiento consiste en distinguir una cosa de la otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. El discernimiento es distinguir una cosa de la otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. Tal vez podríamos decir y de la inteligencia. Y de esta disciplina, de este discernimiento, vienen las palabras disciplina, discípulo. Nos lleva esto directamente a la práctica de un ejercicio, que es el ejercicio de tener claro, de discernir. Y uno dirá, ¿y para qué sirve discernir? Y el discernir sirve porque es como nos lleva a una práctica específica del ser humano, que es el ejercicio de la libertad. A veces estamos muy aturdidos en este momento concreto, en este momento histórico que nos toca atravesar, ¿no? Que le toca atravesar al mundo. A lo mejor habrá algunos lugares mínimos, a lo mejor desconocidos, que no saben de esto de la pandemia, pero estamos atravesados por esto, estamos en este momento histórico y esto nos toca a cada uno de manera particular. Entonces nos parece que es muy útil, el año pasado lo habíamos pensado antes de la pandemia, pero que es muy útil el tema del discernimiento. Justamente para elegir, permanentemente tenemos que tomar decisiones y las vamos tomando. Ustedes permanentemente, incluso en el encuentro pasado, han hablado de decisiones sobre distintos temas, decisiones sobre vinculaciones, sobre muchas cosas, sobre separarse, sobre cómo ayudar, dudas. Bueno, pero permanentemente tenemos que discernir y decidir. Y siempre es bueno tener un orientador
que este orientador de la decisión es el bien. Es el Dios de la vida, es lo sagrado. Y aunque tantas veces lo repita cuando hable de Dios, me voy a referir al Dios de la vida. Al Dios de la vida tal como nosotros lo concebimos. Ese Dios de la vida que es el espíritu del bien, que está afuera, pero que está adentro, que está en nuestro corazón. Y venimos ya desde hace mucho tiempo hablando del ser esencial, del sí mismo profundo, ese lugar a donde habita el Dios, a donde habita lo sagrado, este San Sire del que venimos hablando. Bueno, y ahora sigo avanzando. Primera, ¿no? Este tema del discernimiento que es usado actualmente en las empresas, en las decisiones, tiene un fundador, o mejor dicho, no podemos dejar de considerar en esto a Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, que justamente el santo fue el 31 de julio, ahora, hace 2 días, ¿no? Que él trabajó mucho sobre esto. Muy brevemente voy a contar una parte saliente de su historia. Hoy en día podemos muy fácilmente tener información, pero quiero ir a la esencia de esto. Él era un militar de clase alta, español, vasco más bien, dedicado a la guerra, un gran estudioso en la estrategia de la guerra. Y en un combate se le rompe la pierna y a partir de este dolor, de este sufrimiento, va haciendo un camino al dolor y va construyendo el tema del discernimiento. Él después fue el fundador de la Orden de los Jesuitas, ¿no? Siempre estas personas son como locos para su tiempo, revolucionarios, pero él se sumió mucho en el silencio para justamente entrar en este tema del discernimiento. Y acá voy a ser bastante textual, digamos, ¿no? Él decía, y bueno, y por milésima vez voy a decir que cuando hablo de Dios, vaya a saber a qué Dios se habrá referido Ignacio de Loyola, pero creo que llega un punto donde todos los dioses se unen en un solo Dios, en un solo Dios. A nosotros, en particular a mí, me simpatiza Cristo, a otros le puede simpatizar Buda, pero es el Dios de lo uno, el Dios de la unidad, ¿no? Entonces él dice textualmente, ¿no?, que Dios le habla al interior al hombre y comprende la distinción de los movimientos del bien y mal espíritu, así como entiende sus tácticas y estrategias. Entonces, él dice, el tema de lo sagrado en nuestro corazón hace que podamos distinguir lo oscuro en nosotros, el mal en nosotros y el bien en nosotros. Y que podamos distinguir el mal afuera y el bien afuera. Y que sutilmente, porque el discernimiento es una tarea sutil, en realidad pertenece en última instancia al espíritu del ser humano, al espíritu encarnado. Entonces, es muy importante distinguir cuál es la voz del buen espíritu y cuál es la voz del mal espíritu. Y dice, hay que aprender a distinguir esas
mociones internas. Mociones. Mociones son movimientos. Cuando nosotros hablamos de emoción, la emoción nos hace movernos. Si estamos con ira, nos hará, qué sé yo, insultar o pegar. Si estamos con amor, probablemente, o con paz fuerte, nos quedemos centrados, ¿no? Bueno, y la definición de emoción es: las mociones son sugerencias e impulsos internos que impulsan a que hagamos algo o dejemos de hacerlo. Sugerencias e impulsos internos que impulsan a que hagamos algo o dejemos de hacerlo. La emoción está compuesta por un estado de ánimo, esto es muy importante, y está compuesta por un discurso, es decir, por un discurrir y por una idea, ¿no? Las mociones al bien, los movimientos al bien, vienen como teñidos por tranquilidad y con paz, y con sentimiento de estar centrados. Las mociones del mal traen inquietud, tristeza, traba, duda, están también llenas de ambigüedad. Entonces ya tenemos claro este tema de discernir en nuestras mociones internas y discernir entre el espíritu del bien y el espíritu del mal. Y Loyola, como buen estratega, pero sobre todo él fue construyendo todo esto en un silencio enorme, recluido, con una pierna destruida, ¿no? Fue entrando en la lógica de la estrategia de estos espíritus, ¿no? Del espíritu del bien y del espíritu del mal. Y justamente dice: el buen espíritu da alegría, da gozo espiritual, quita toda tristeza y toda tensión. Y estas mociones del buen espíritu y también del mal espíritu, que trae confusión, trae ira, etcétera, etcétera. Perdón, tengo que entrar en una interrupción porque suena mi teléfono.